Heliogábalo, conocido también como Elagabalо, fue un joven emperador romano que llegó al poder con apenas 14 años, gracias a la astucia política de su abuela Julia Mesa. Ella usó toda su influencia y riqueza para convencer a las legiones del Oriente romano de proclamar emperador a su nieto. Ese ascenso repentino marcó el inicio de un reinado breve pero tremendamente controvertido, que duró apenas 4 años, pero que hasta hoy se recuerda por su extravagancia y escándalo sin fin. Desde muy joven, Heliogábalo rompió con todas las tradiciones humanas. Su vida fue un torbellino de excesos, entregado a una búsqueda implacable de placeres carnales que lo llevaron a transformar el palacio imperial en un verdadero escenario de desenfreno. Se dice que nunca repetía pareja y que su lista de amantes incluía desde senadores hasta gladiadores, esclavos y prostitutas. Organizaba banquetes que comenzaban con formalidad pero terminaban en auténticas orgías, llegando a contratar a cientos de amantes simultáneamente para saciar su apetito insaciable por nuevas experiencias. Pero su revolución personal no se detuvo en el terreno sexual. Heliogábalo adoptó un narcisismo religioso que desafió directamente las creencias humanas tradicionales. Se proclamaba la encarnación del dios solar sirio, el Gabal, de quien tomó su nombre. Mandó construir en Roma un templo sagrado, el Elagabalium, e impuso al Senado y al pueblo la adoración de esta deidad extranjera, obligando a importantes oficiales a inclinarse ante una piedra negra que simbolizaba al dios. En las ceremonias públicas, aparecía vestido con túnicas doradas y tocado con una tiara resplandeciente, presentándose como el puente divino entre los dioses y los hombres. Su estilo de vida, lejos de respetar las costumbres humanas, era calificado por sus contemporáneos, como el historiador Dion Casio, como oriental, término que en aquel tiempo significaba lujo excesivo, sensualidad liberada y hábitos extravagantes. Entre sus excentricidades más recordadas están el uso de perfumes abrumadores que aturdían a quienes lo rodeaban y banquetes con platos extravagantes como lenguas de flamenco o sesos de avestruz. Su desprecio hacia el Senado era tan evidente que llegó a enviarles excrementos en cajas cerradas como respuesta a sus peticiones, un acto que acabó por enemistarlo irremediablemente con la clase política. La crueldad también marcó su carácter. En una ocasión, ató a varios invitados a una rueda hidráulica gigante que giraba lentamente expuesta al fuego, un espectáculo macabro que reflejaba su despreocupación por la vida humana. Además, su obsesión por cuestionar los roles de género lo llevó a vestirse en público como una prostituta sagrada, afirmando que vendía su cuerpo en devoción a sus dioses. Su fijación por la feminidad llegó al extremo de ofrecer grandes sumas a médicos que pudieran convertirlo físicamente en mujer, algo impensable para la época. Julia Soemia, su madre, era su mayor aliada y una participante activa en sus extravagancias. Juntos, se presentaban vestidos con túnicas femeninas en rituales que desafiaban la moral romana y confundían a la sociedad. Sus 5 matrimonios tampoco lograron llenar el vacío emocional que sentía. Su verdadera pasión fue Heracles, un esclavo cuchero al que amó públicamente, llamándose a sí mismo su esposa y reina. También tuvo una intensa relación con Aurelio Zótico, al que nombraba su esposo durante ceremonias oficiales. Heliogábalo no solo escandalizaba a la élite, sino que inquietaba profundamente al Senado y a los militares, quienes veían cómo el respeto hacia el emperador se desvanecía rápidamente. Su afición por los disfraces y la inversión de los roles tradicionales reflejaba su desacato a las normas humanas y su afán por vivir sin límites, construyendo un legado de transgresión y decadencia que lo convierte en uno de los emperadores más intrigantes y polémicos del Imperio Romano. Si algo podemos aprender de su historia, es cómo el poder y la libertad personal pueden chocar de manera explosiva, especialmente en un mundo tan rígido y estructurado como la antigua Roma. Heliogábalo sigue siendo un recordatorio de los peligros y la fascinación que despiertan aquellos que desafían las normas con audacia absoluta. Para Heliogábalo, las barreras del género no existían, más bien, eran un instrumento para expresar su identidad y desafiar las rígidas normas de la sociedad romana. No se limitaba a usar ropas femeninas en la intimidad, sino que desafiaba públicamente las convenciones vistiendo túnicas bordadas, elaboradas pelucas, collares de perlas y un maquillaje minucioso durante ceremonias religiosas y eventos oficiales. Su manera de andar, su voz y hasta su risa eran cuidadosamente ensayadas para reflejar una feminidad plena y provocadora.
Por las noches, solía abandonar el palacio sin escolta, internándose en los barrios más populares de Roma, donde se mezclaba con prostitutas y prostitutas, incluso ofreciéndose en las ventanas, tal como ellas lo hacían, sin que nadie supiera que frente a ellos estaba el emperador. Se cuenta que, en un giro aún más insólito, pagaba a hombres para ser rechazado, buscando en esa humillación un extraño placer dentro de un complejo juego de poder y sumisión. Algunos relatos históricos, como los de Dian Casio, aseguran que llegó a suplicar a sus médicos una operación para convertirse físicamente en mujer, un deseo que en aquel contexto era considerado una herejía escandalosa. Mientras Roma valoraba la virilidad, la disciplina y el papel del paterfamilias, ver al emperador adoptar comportamientos propios de una sacerdotisa o una cortesana era interpretado como una amenaza directa al orden y a las creencias tradicionales. Los senadores no dudaban en acusarlo de deshonrar su cargo y de poner en riesgo la protección divina sobre Roma. Su obsesión con el erotismo, la feminización y el autodesprecio se transformó en el símbolo máximo de una decadencia que alarmaba a todos los sectores de la sociedad romana. Aunque algunos ciudadanos quedaban fascinados por sus excentricidades, la mayoría lo veía como una figura perturbada y peligrosa. Los soldados, por su parte, estaban cada vez más molestos. Heliogábalo había reducido los beneficios militares para gastar exorbitantes sumas en ceremonias religiosas y en sus lujos personales, además de mostrar un abierto desprecio por la rigurosa disciplina que el ejército exigía. La caída del joven emperador parecía inevitable. Su abuela, Giulia Messa, quien en su momento lo había elevado al trono, comprendió que el caos crecía demasiado y empezó a planear su reemplazo. Convenció a Heliogábalo para que nombrara heredero a su primo Alejandro Severo, un niño de apenas 12 años reconocido por su moderación y disciplina, todo lo contrario al propio emperador. Sin embargo, la desconfianza pronto hizo mella en Heliogábalo, quien comenzó a desconfiar de su entorno, aislando a Alejandro y tratando en secreto de eliminarlo. Pero el destino estaba echado. La guardia pretoriana, la élite encargada de proteger al emperador, volteó en su contra. Aquellos que en su día lo habían aclamado ahora conspiraban para acabar con él. En marzo del año 222, con solo 18 años, Heliogábalo fue sorprendido y asesinado brutalmente por sus propios guardias junto a su madre. Su cuerpo fue arrastrado sin respeto por las calles de Roma, insultado, ridiculizado y finalmente arrojado al río Tíber, sin tumba ni ceremonia alguna. Para muchos, esta sangrienta ejecución fue una purga necesaria para salvar al imperio. Para otros, una advertencia sobre los peligros de mezclar poder absoluto con deseos fuera de todo control. A pesar de su trágico final, Heliogábalo dejó una huella imborrable, representando un emperador que desdibujó todas las líneas entre el poder, la sexualidad, el género y la religión. Fue señalado de loco, libertino, cruel y hereje, pero también sigue siendo una de las figuras más cautivadoras y extremas de la Roma antigua. Un joven dios para unos, un monstruo para otros. Es importante recordar que muchas de las historias más sorprendentes sobre él, como las orgías imperiales o su supuesto intento de cambiar de sexo, provienen de fuentes históricas cuyo objetivo era manchar su imagen por motivos políticos o morales, escritas décadas después de su muerte, como las de Dion Casio y la Historia Augusta. Sin embargo, esas narraciones no hacen más que alimentar la fascinación por uno de los personajes más singulares y escandalosos del Imperio Romano, cuyos excesos y rebeldías aún resuenan hasta nuestros días, recordándonos que la historia siempre tiene sus lados oscuros y sus misterios por descubrir. Es fundamental recordar que, aunque estos relatos forman parte de la historia que rodea a Heliogábalo, muchas de esas historias fueron escritas con intención de manchar su reputación. La realidad y la exageración se entrelazan en un relato difícil de separar, ¿dónde termina la verdad y dónde comienza la invención para justificar su derrocamiento? Esta misma pregunta continúa siendo motivo de debate entre historiadores y expertos que aún hoy analizan la vida de este controvertido emperador con ojo crítico. Después de descubrir esta fascinante y escandalosa historia, nos encantaría saber cuál de sus detalles te sorprendió más. ¿Serías capaz de vivir rodeado de ese nivel de extravagancia y desafío a las normas? ¿Qué opinas sobre un personaje que rompió con todo en una sociedad tan rígida como la romana? Comparte tu opinión, porque las historias de poder,
decadencia y locura como esta nos muestran que la historia es mucho más compleja y humana de lo que a veces parece. Si eres fanático de este tipo de relatos, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos, donde seguiremos explorando los secretos y misterios de la Roma antigua. Y no te vayas todavía, en la pantalla ahora mismo te dejo otro video apasionante sobre los enigmas mejor guardados de aquella época, para que sigamos juntos esta emocionante aventura en el tiempo. Haz clic y acompáñanos.